que los viejos profesores de obligaciones, de contratos, de Civil 1, en una época, en finales, en cualquiera de estas tres materias, eran muy perversos. Porque cuando el alumno se sentaba y lo ponían nervioso, le preguntaban, a ver, dígame, ¿usted estudió en la ley capacidades? Y el alumno decía, sí, claro, por supuesto, profesor. Y el profesor le decía, eso no es cierto. Porque usted en la ley no ha leído capacidades. Usted lo que ha leído es el régimen de incapacidades. Porque la ley no habla de capacidad, salvo en los artículos 22 y 23 en nuestro código. Pero realmente lo que se estudia es un régimen de incapacidad marcado por la norma. Ahora bien, fíjense que, por ejemplo, en el contrato, la incapacidad, que el contrato como acto jurídico bilateral, no es un elemento de esa figura. Los elementos indispensables son el acuerdo, el consentimiento, el objeto y la causa, pero no la capacidad. Es decir, ¿por qué? Porque la capacidad, cuando alguien celebra un acto jurídico de cualquier tipo, la sociedad presume que las personas que están celebrando el acto son capaces. Tanto es así que, a ver, si no hay un objeto en el contrario, bueno, el acto va a ser nulo. ¿Sobre qué se hizo? ¿Sobre qué tipo de conductas? O el acuerdo, por ejemplo, en un acto bilateral. Pero ¿qué pasa? Que cuando el problema es la capacidad, esto es demandable después, y después veremos incluso, porque el incapaz, aunque siga dentro del acto, ha otorgado un acto en este estado, después se verá, es decir, podrá obtener durante la ejecución del acto el estado de capacidad y él mismo ratificará. O no obtenido, el juez entenderá ante una demanda que es el que le conviene, que le es conveniente a su patrimonio, y aunque siga siendo incapaz, el juez puede ratificar. Esto no es un elemento en este sentido. Ahora, vean lo siguiente, nosotros tenemos dos tipos de capacidades, que acá sí, es la única vez que habla de capacidad y no de incapacidad. La capacidad de ejercicio, que es la antigua capacidad de hecho, que ya fue derogada hace unos años, que es que la persona puede en los hechos realizar un acto determinado. Y la capacidad de derecho, que es la persona que tiene las facultades de realizar todos los actos que puede. Y no importa si los ejerce o no, simplemente tiene la facultad de hacerlo. Decidirá si quiere hacerlo o no hacerlo. A nosotros nos pasa, tenemos la facultad de hacer nuestra vida nos lleva a hacer una determinada cantidad de actos que conducen a nuestra cotidianeidad. Ahora vean lo siguiente. El artículo 25, fíjense cómo es una ficción, que este artículo dice que la capacidad plena se obtiene a los 18 años. ¿Esto qué significa? Que la persona que tiene 17 años y 364 días es un tonto o tonta. Se va a dormir y al otro día con 18 años se despierta y es una persona inteligente, vivaz. No, obviamente es una ficción. Tanto es una ficción que antes de ser a los 18 años era mayor a los 21. Y antes de las 17, 17 y 11 era mayor a los 22. Y en el futuro probablemente sea mayor a los 16. Bueno, fíjense, esto va dependiendo de cómo las sociedades van evolucionando y los seres humanos se van desarrollando dentro del grupo al que pertenecen. Así que esto es ficcional. Ahora, pasan cosas interesantes. Vean, en la capacidad de ejercicio, la vieja de hecho, hay tres orígenes solamente de los que puede provenir la incapacidad. No las inventa el juez, más allá de que taxativamente la ley después lo desarrolla. Pero, en principio, provienen de la inmadurez, por ejemplo, la minoridad, de la enfermedad, por ejemplo, el demente declarado tal en juicio. Demente lo tiene que declarar el juez, si no, por más loco que sea, si el juez no lo dijo, no puede ser tenido como demente y tendrá la disposición y la administración de sus bienes hasta que esto no suceda. Y circunstancias de ley. Por ejemplo, el Código Penal, artículo 12, dice que el penado, el reo, a pena mayor de prisión o reclusión de 3 años, pierde la administración y la disposición de sus bienes.
donde el juez le va a designar un curador, una curatela. Ojo, una curatela es como el curador es como el cura de la iglesia, el cura cura almas, el curador mantiene sano un patrimonio, no al sujeto. El sujeto está en la cárcel. Si no, le nombraría un tutor, sería una tutela, pero en este caso no lo necesita. Lo que necesita es la curatela. ¿Por qué? Porque obtenida la sentencia de prisión, el sistema lo convirtió en un incapaz de ejercicio. Entonces el curador va a ser los ojos del juez, digamos, en el sentido patrimonial. Entonces, y cuidado, porque ni bien obtenga la libertad, incluso la libertad condicional, y dejamos con esto el derecho penal, incluso la condicional, desde el momento que el juez criminal, el juez penal dice, ha quedado en libertad condicional, cuando baja el martillo, si hoy lo bajara, desde ese momento, en ese preciso instante, de manera automática, recupera su estado de capacidad de ejercicio en ese momento. Así que fíjense lo interesante de esto. ¿Y qué pasa con estas incapacidades de derecho? ¿A qué apuntan? ¿Cuál es la causa? A proteger al incapaz. Todo lo contrario a las incapacidades de derecho, que son absolutamente relativas y que están todas juntas. Están en nuestra ley, en la Argentina, están en el artículo 1002. El legislador lo había puesto anterior, lo copió el legislador moderno, tomó de Vélez Sarsfield, del legislador antiguo, y copió palabra por palabra. Esto es maravilloso, ¿por qué? Porque tiene varios incisos. El primero dice que tiene incapacidad de derecho el funcionario público que se prevalezca de los bienes que están o que tienen que ver con sus funciones. Claro, esto esto es una incapacidad. ¿Qué significa? Que todos esos actos no van a tener ningún valor, pero por cuerda también van a estar tramitando en el juez penal, porque lo que aquí es una incapacidad de derecho del funcionario público, en penal es corrupción. Entonces, obviamente, también habla de los jueces que no pueden tomar los bienes que están bajo jurisdicción. Ojo a los argentinos, cuidado con el tercer inciso, que es de los abogados. Los abogados, cuidado, hay cosas que no pueden hacer. Entonces, los abogados que están tramitando los bienes de sus clientes no pueden tentarse ni siquiera a comprar algo que esté entre sus bienes, de lo que está tramitando, de los intereses de la causa que lleve adelante. Cuidado con esto, porque las matrículas ahí se caen en el Tribunal de Ética y no vuelven. ¿Por qué? Porque no es un vicio, es una incapacidad de derecho. ¿Y por qué están las incapacidades de derecho? Son relativas, Ojo, que el juez, por ejemplo, no puede obtener un inmueble que esté bajo su jurisdicción, pero no quiere decir que no se puede comprar una casa. Es relativo a ese bien. Después puede comprarse lo que necesite y lo que quiera. Por eso son relativas. Ahora, si la incapacidad de la vieja de hecho, la de ejercicio, cuida, protege, da cobertura al incapaz, al enfermo, al patrimonio de alguna circunstancia de ley, al inmaduro. ¿Qué pasa con las incapacidades de derecho? ¿A quién protege? A todos nosotros. Nos protege del funcionario corrupto, del juez que va a quedarse con cosas que no le corresponden, de los abogados. Ojo, el último inciso, hay algo que es interesante. Dice que el matrimonio, los cónyuges, no pueden contratar entre sí. Cuidado con esto, Uno de los cónyuges podría contratar una locación, un alquiler, y el otro cónyuge con bienes propios no gananciales podría ser garantía contratando con el mismo locador. Así que en este sentido hay que ser muy cuidadosos. Y una cosita que les quiero decir. Nosotros tenemos un emancipado ahora, el del matrimonio, el único que tenemos. Vean lo siguiente, el emancipado cuando se emancipa puede tomar o tiene su capacidad de ejercicio, pero si se divorcia o se separa, la mantiene en protección de los intereses del tercero. Y el último punto, el inhabilitado
48, 49 y 50 los artículos aquí en el Código Civil y Comercial. ¿Tiene curatela? No, tiene un apoyo. ¿Por qué? Porque es inhabilitado y no es un incapaz. Es decir, se lo va a ayudar al pródigo, a la persona que juega, que tiene una ludopatía, que se juega todos los bienes y los de su familia o dilapida la economía de la familia, demandado por la propia familia, por quien tenga los intereses en este sentido, el juez le va a poner un apoyo en ese sentido y por lo demás lo va a dejar hacer su vida, porque el hombre no es un incapaz, el hombre o la mujer no son incapaces. Entonces los inhabilita a determinados actos que en general tienen que ver con lo económico. Obviamente, porque no son incapacitados, por eso tiene que ver con lo económico en sí mismo. Y una cosita que les quiero dejar del emancipado, que está en el artículo 28 y 29, dice que el menor emancipado no puede donar ni con permiso del juez los bienes que recibió a título gratuito. Y el siguiente artículo dice que puede disponer de esos bienes con permiso del juez. ¿Cuál es entonces la etimología, en este caso, de la palabra disponer? Disponer, y a partir del artículo 29, significa que esto va a suceder, o así lo vamos a tildar, cada vez que alguien quite de su patrimonio a título oneroso. Ahí está el artículo 29 diciendo disponer. Y si lo hace a título gratuito, el artículo 28 dice eso es un tipo de donación. No puede afianzar tampoco. Pero la palabra disponer siempre implica la onerosidad. Así que tengamos en cuenta eso a futuro y lo digo como un detalle más. Bien, recuerden lo siguiente, suscribirse y darle like si les interesó. Muchísimas gracias.